Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de familia y traición, es la prueba de cómo una madre descubrió su verdadera fuerza cuando fue tratada como una extraña por las personas que más amaba. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquella mañana en el puerto de Valencia cambiará para siempre tu forma de ver la lealtad, la dignidad y el renacer después del dolor. Yo estaba en el puerto de cruceros de Valencia, maletas listas a mis pies, protector solar en la cara y gafas de sol puestas, lista para embarcarme en las vacaciones soñadas junto a mi hijo y su esposa. Al menos eso era lo que creía hasta que de repente recibí un mensaje en el celular. Mamá, ha habido un cambio de planes. Tú no vas al crucero. Iremos solo la familia. En ese instante mi corazón se congeló. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aún puedo sentir el olor a salitre de aquella mañana. El puerto estaba repleto de turistas animados cargando maletas y sonrisas. Yo también sonreía ansiosa por el crucero familiar que habíamos planeado durante meses. A mis 62 años, sería mi primer viaje en barco, un pequeño sueño cumplido después de tanto trabajo. Mi protector solar en el bolso de paja, mi sombrero de playa nuevo. 3 vestidos comprados especialmente para las cenas formales. La felicidad de una mujer sencilla a punto de realizar un sueño modesto. Mi hijo Gabriel estaba atrasado, nada inusual. Desde que se casó con Camila, la puntualidad se había vuelto un artículo de lujo. Me senté en una banca cerca del área de embarque y esperé observando a las familias que llegaban animadas, abrazadas, unidas, como pensé que la nuestra sería. Fue entonces cuando mi celular vibró. Mensaje de Gabriel. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Camila prefiere que sea solo la familia. Te explicaremos mejor cuando volvamos. Leí aquellas palabras 3, 4, 5 veces. Mis ojos no lo creían, pero mi corazón ya lo sabía. Levanté la cabeza y ahí estaban en la cubierta superior del barco Gabriel, Camila y mis 2 nietos, Lucía y Tomás. No se dieron cuenta de que los observaba. O quizás sí, y fingieron que no. Camila sonreía acomodándose el cabello castaño claro mientras le señalaba algo a los niños. Mi hijo miraba su celular, probablemente verificando si yo había leído su mensaje. Solo la familia. Como si yo fuera, ¿qué? Un satélite distante, una extraña no. Yo era la mujer que lo crió sola, que trabajó en 2 empleos para que él pudiera estudiar en buenas escuelas, que lo abrazaba cuando llegaba llorando después de perder partidos de fútbol. Mis manos temblaban. Tomé mis maletas y salí de aquel puerto sin mirar atrás. El taxi me dejó en casa 40 minutos después. Entré en el apartamento que antes parecía acogedor y ahora sabía a abandono. Tiré el bolso en el sofá y fui directo a mi oficina, donde guardaba todos los documentos importantes. En el segundo cajón, dentro de una carpeta azul, estaba el contrato de la casa de Gabriel. La casa que yo les había comprado hacía 5 años cuando se casaron. La casa donde yo no era bienvenida para cenas de fin de semana porque Camila necesitaba espacio para crear su propio ambiente familiar. La casa cuya última cuota hipotecaria yo había pagado exactamente 2 meses atrás, la casa que todavía estaba a mi nombre. Ellos nunca se habían importado con ese detalle. De hecho, Gabriel siempre decía, es solo burocracia, mamá, lo resolvemos después. Y yo, ingenua, creía que era solo cuestión de tiempo hasta que formalizáramos la transferencia. Pero ahora entendía, no era olvido,
Era conveniencia. Sequé las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. Respiré hondo e hice una llamada. Doctor Andrés Valcárcel, soy Soledad Rivas. ¿Recuerda aquella casa que compré para mi hijo? Sí, esa. Necesito saber cuáles son mis opciones legales. Mientras conversaba con mi abogado, una calma extraña comenzó a envolverme. No era rabia, aunque estaba allí latiendo bajo mi piel. Era una claridad que nunca había sentido antes, como si de repente todas las piezas encajaran. Las palabras de Camila sobre crear límites saludables, el creciente distanciamiento de Gabriel, los comentarios sobre que yo era demasiado intensa con los nietos, las excusas para no incluirme en celebraciones, incluso el hecho de que en las últimas Navidades yo recibía regalos cada vez más impersonales, una olla eléctrica, una tarjeta de regalo de tienda departamental. No eran incidentes aislados. Era un patrón, un plan para alejarme lentamente, manteniendo solo lo que les interesaba: mi apoyo financiero, mi disponibilidad para emergencias, mi nombre en los documentos de la casa que no podían pagar solos. Yo había sido reducida a una función, un cajero automático emocional y financiero. El doctor Valcárcel confirmó lo que yo ya sospechaba. La casa era legalmente mía. Podía hacer lo que quisiera con ella: vender, alquilar, modificar. Todo estaba a mi nombre y no existía ningún documento que prometiera la transferencia futura a Gabriel. ¿Cuánto tiempo tardaría en completar una venta?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Con un comprador interesado, 2 semanas, quizás menos si aceleramos el proceso. El crucero duraría 10 días. Abrí mi ordenador y escribí un correo electrónico a Teresa Muñoz, mi amiga agente inmobiliaria. Necesito vender una casa rápidamente. Es una cuestión de dignidad. Aquella noche no lloré más. Preparé un té de manzanilla, me senté en el balcón y observé la ciudad de Sevilla iluminada. Por primera vez en años, no estaba pensando en Gabriel, ni en Camila, ni en los niños. Estaba pensando en mí. ¿Quién era yo antes de convertirme en la madre de Gabriel o en la abuela de Lucía y Tomás? Recordé a la Soledad que amaba bailar, que soñaba con conocer París, que tenía amigos e intereses propios. La Soledad que había sido gradualmente borrada para dar lugar a una versión conveniente de sí misma, una que cabía perfectamente en los rincones de la vida de los demás sin molestar, sin ocupar demasiado espacio. Aquel mensaje en el puerto no había sido solo una exclusión de un crucero, había sido un recordatorio cruel de que para ellos yo ya no era esencial. Era prescindible, un extra, no familia. Bueno, si era así como querían jugar, yo también tenía mis cartas, y era hora de usarlas. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de familia y traición. Es la prueba de cómo una madre descubrió su verdadera fuerza cuando fue tratada como una extraña por las personas que más amaba. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquella mañana en el puerto de Valencia cambiará para siempre tu forma de ver la lealtad, la dignidad y el poder silencioso del corazón de una madre. Yo estaba en el puerto de cruceros de Valencia. Las gaviotas trazaban círculos sobre el agua y la brisa traía ese olor a sal que siempre me recordaba a mi infancia en Cádiz. A mis pies las maletas perfectamente alineadas, en la muñeca el reloj de mi difunto marido, un reloj de bolsillo que él me regaló en nuestro aniversario número 25 con una inscripción diminuta, para que el tiempo nunca nos separe. Aquel reloj se detendría exactamente 1 hora después, en el mismo instante en que mi vida también se detuvo. Tenía protector solar en la cara, gafas nuevas,
un sombrero de ala ancha. Había preparado todo para disfrutar del crucero que habíamos planeado durante meses. Mi hijo Gabriel, su esposa Camila, mis nietos Lucía y Tomás. Sería mi primer viaje en barco a los 62 años. Un pequeño sueño después de una vida entera trabajando como enfermera y madre soltera. El puerto hervía de risas de familias abrazadas de niños que corrían arrastrando flotadores con forma de delfín. Yo también sonreía, aunque en mi interior sentía esa impaciencia dulce de quien espera un regalo. Miraba el mar y pensaba, al fin el descanso, al fin el tiempo para mí. Pero el destino tiene maneras crueles de anunciar los finales. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriel. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Camila cree que será mejor ir solo la familia. Te lo explicaremos cuando volvamos. Durante un segundo pensé que era una broma. Volví a leerlo 1, 2, 3 veces. Y mientras las letras ardían en la pantalla, el reloj en mi muñeca marcó las 10, tesoro, y se detuvo. Levanté la vista. En la cubierta superior del barco vi sus siluetas: Gabriel con su gorra azul, Camila ajustándose el cabello, los niños saltando con entusiasmo. Ella levantó el brazo para saludar a alguien, y por un instante creí que me miraba. No era una mirada casual, fue una mirada breve, directa, consciente, como quien observa algo que ya no forma parte de su mundo. El altavoz del puerto anunció el embarque. La multitud avanzó. Yo permanecí inmóvil con el billete aún en la mano. Sentí el calor del sol en el rostro y un frío inexplicable en el pecho. En mi interior se rompía algo muy antiguo, algo que no hacía ruido, pero dolía como un hueso viejo fracturándose por dentro. Recordé todas las veces que Camila había hablado de límites saludables. Recordé las excusas de Gabriel, las comidas familiares canceladas, las llamadas cada vez más breves. Y entendí, no era un olvido, era una decisión. El barco comenzó a alejarse. Las sirenas sonaron. El mar se abrió en 2 estelas blancas. Yo seguía allí, con el reloj muerto en la muñeca, observando cómo mi hijo se alejaba sin mirar atrás. Solo la familia había dicho. Y yo, ¿qué era entonces? Un recuerdo, una molestia. Mis manos temblaron. Llamé a un taxi y regresé a mi apartamento en Sevilla. Durante el trayecto, el conductor hablaba del tráfico de fútbol, de la calor. Yo asentía sin escucharlo. Tenía la mirada perdida en el mar que ya no se veía. En casa, el silencio me golpeó como un eco hueco. Eco hueco. Dejé las maletas en la entrada y me senté en el sofá aún con el sombrero puesto. El reloj seguía detenido. Pensé en abrirlo, en repararlo, pero no tenía sentido. Lo que se había roto no era el mecanismo, era el tiempo mismo. Entonces, de forma casi instintiva, caminé hacia mi escritorio. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes y encontré la carpeta azul. Allí, entre facturas y recibos, descansaba el contrato de la casa de Gabriel. La casa que yo había comprado 5 años antes como regalo de boda. La casa donde ya no era bienvenida porque Camila necesitaba espacio. Pasé los dedos por el papel y sentí una oleada de lucidez. Por primera vez en mucho tiempo no lloré. Respiré hondo y miré hacia la ventana. En el reflejo del vidrio no vi a la abuela servicial ni a la madre sacrificada. Vi a una mujer cansada, sí, pero todavía viva. Entonces el reloj, aquel reloj detenido, emitió un pequeño clic. La aguja se movió 1 milímetro.
No era mucho, pero fue suficiente. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba hacía años. Doctor Valcárcel, soy Soledad Rivas. Necesito una consulta sobre una propiedad a mi nombre. Por supuesto, señora. ¿De qué se trata de una casa que compré para mi hijo? Creo que ha llegado la hora de recordarle a quién pertenece. Colgué. En el silencio que siguió el reloj volvió a avanzar. Cada tic-tac sonaba como un latido nuevo. El mar seguía lejos, pero dentro de mí se encendía una corriente cálida de decisión. No de venganza, sino de dignidad. Miré el reloj una vez más. Marcaba las 10:15. El tiempo había vuelto a moverse y con él yo. A veces la vida nos empuja a perderlo todo para encontrarnos. Y esa mañana en el puerto de Valencia descubrí que incluso la traición puede ser el principio de la libertad. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Después de aquella llamada al abogado, el silencio de mi apartamento se volvió espeso, casi sólido. Era la primera vez en muchos años que no me temblaban las manos. Sentía una serenidad extraña, una mezcla de tristeza y lucidez, como si por fin hubiera abierto los ojos después de un largo sueño. Sobre la mesa, el reloj de mi difunto marido seguía marcando las 10:15. Me quedé observando las agujas inmóviles, preguntándome si aquel pequeño milagro, haberlo oído moverse por un segundo, había sido real. Lo tomé entre las manos, lo giré despacio y al hacerlo noté algo diferente, una ligera vibración, un sonido hueco como si algo se ocultara en su interior. Usé una aguja de coser y abrí la tapa trasera. Dentro, cuidadosamente doblada, encontré una pequeña hoja amarillenta. Era una carta. La caligrafía inconfundible de Julián, mi esposo. Si algún día te sientes sola, traicionada o sin rumbo, recuerda que el tiempo solo se detiene cuando tú lo permites. No dejes que nadie viva de lo que tú construiste. El amor sin respeto no es amor, es cadena. Me quedé sin aliento. Las lágrimas que no habían salido en el puerto brotaron entonces no de dolor, sino de una ternura profunda. Julián había muerto hacía 15 años, pero esas palabras parecían escritas para ese momento exacto. Doblándola de nuevo, la guardé en mi bolsillo y respiré hondo. Ya no tenía miedo. Sabía exactamente lo que debía hacer. Llamé al doctor Valcárcel esa misma tarde. Necesito vender la casa de mi hijo. Quiero hacerlo antes de que vuelva de su viaje. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora Rivas? Más que nunca. La justicia a veces llega en silencio. Él comprendió sin más. Me pidió los documentos y comenzamos el trámite. Mientras tanto, contacté a Teresa Muñoz, una vieja amiga y agente inmobiliaria. Le expliqué que necesitaba discreción absoluta. Teresa no hizo preguntas, pero al colgar me envió un mensaje. Sole, no te preocupes. Ya tengo a los compradores ideales. Una pareja joven de médicos, gente honesta. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el universo me devolvía algo que me pertenecía, el control. Esa noche preparé té de manzanilla y me senté frente a la ventana. La ciudad de Sevilla respiraba en silencio con sus tejados dorados por la luz del anochecer. Pensé en Gabriel, en sus ojos de niño, en cómo solía abrazarme, sin miedo a que nadie lo viera. Y luego pensé en la distancia fría que había crecido entre nosotros como un muro invisible. No quería hacerle daño, pero tampoco permitiría que siguiera viviendo de mi sacrificio. Había llegado el momento de equilibrar la balanza.
No era una venganza cruel, sino una lección de respeto. Quizás las verdaderas historias de venganza no nacen del odio, sino del amor propio que por fin despierta. 2 días después, Teresa me llamó emocionada. Sole, los compradores están listos, pagan al contado, quieren cerrar en una semana. El crucero de Gabriel duraba 10 días. Perfecto. Fui a la casa por última vez. Las llaves aún colgaban de mi llavero olvidadas por todos menos por mí. Entré despacio respirando ese aroma familiar, la mezcla de madera nueva y perfume de Camila. En el salón, sobre la repisa, vi la foto de su boda. Yo estaba allí, en un rincón casi fuera del encuadre. El fotógrafo había captado justo el momento en que miraba a mi hijo con orgullo. Y ahora, años después, me miraba a mí misma desde esa imagen como si quisiera decirme, ya basta. Subí al despacho donde guardaban papeles. Allí encontré la carpeta con el borrador de transferencia de propiedad, sin mi firma, claro, una copia de mis esfuerzos preparada para ser borrada con elegancia. Encendí una vela, coloqué la carta de Julián junto al contrato y sonreí. Tú tenías razón, amor. El tiempo no se detiene, solo cambia de dueño. Guardé todo, cerré la puerta y dejé una carta en la mesa de la cocina. No de reproches, sino de despedida. Queridos Gabriel y Camila, esta casa fue un regalo de amor, no una herencia de ingratitud. Han querido un espacio solo para su familia. Aquí lo tienen, pero sin mi nombre en las paredes. Que aprendan a construir lo suyo como yo construiré lo mío. Cuando salí, la luna estaba llena y reflejaba su luz en las ventanas. Me detuve un momento y miré hacia atrás. No sentía rabia, sino una paz extraña. El aire olía a jazmín y por un segundo juraría que oí el tic-tac del reloj en mi bolsillo vivo otra vez. Sonreí. Al fin comprendí, había historias que no terminan con un adiós, sino con un renacer. Y entre todas las historias de venganza que la vida me había contado, esta era la única que no buscaba destruir, sino liberar. Dicen que cada mujer guarda en silencio su propia batalla. Algunas callan, otras esperan. Y unas pocas, como yo, deciden escribir su propia historia sin pedir permiso. Mientras cerraba la puerta, pensé en algo que quiero preguntarte a ti que estás escuchando. ¿Tú crees que el silencio es una forma de venganza o de libertad? Pulsa 0 si crees que es venganza. Pulsa 1 si crees que es libertad. Nos leemos en los comentarios. Y si esta historia te llegó al alma, deja tu me gusta y suscríbete. Porque todavía quedan muchas historias de venganza que esconden lecciones de amor y dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Teresa había cerrado la venta. La casa ya tenía nuevos dueños y el dinero, según me confirmó el abogado Valcárcel, estaba en mi cuenta. El proceso había sido rápido, limpio, demasiado limpio, pensé. Mientras tanto, el reloj de Julián seguía sobre mi mesa, marcando el tiempo con un tic-tac leve, constante, como un corazón que se niega a morir. Cada sonido era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible y aunque la calma me rodeaba algo dentro de mí, presagiaba la tormenta. Aquella mañana, mientras tomaba café, recibí un mensaje inesperado. Era de Camila, mi nuera. Sole, ¿puedes pasar por la casa mañana? Queremos hablar cuando volvamos del crucero. No decía más. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo la formalidad de quien teme perder algo, pero no comprende aún qué. Sonreí. Ya no era la misma mujer que temblaba ante el rechazo. Esta vez no iría a la casa a escuchar, iría a observar.
Al día siguiente llegué temprano antes de que volvieran del viaje. Quería recoger las últimas plantas y dejar la carta definitiva sobre la mesa. El vecindario estaba tranquilo, el aire olía a azahar y al lejano sonido de los barcos en el Guadalquivir. Todo parecía en paz, pero en el fondo sabía que esa paz era solo una pausa antes del ruido. Entré con la llave que aún guardaba y comencé a revisar las habitaciones una por una, nada fuera de lugar, hasta que escuché un pequeño zumbido. Venía del despacho de Gabriel. El portátil estaba encendido, la pantalla parpadeando con un archivo de audio en pausa. El título decía simplemente grabación de reunión, propiedad. Dudé unos segundos, luego di clic. La voz de mi hijo llenó la habitación. Tranquila, Camila. Cuando terminemos de pagar la última cuota, le pedimos la firma. Es solo un trámite. La voz de ella respondió más fría de lo que recordaba. Y si se niega, ya sabes cómo es sentimental. Cree que todo se resuelve con recuerdos, no se negará. Es mi madre, pues si lo hace, tenemos pruebas de que la casa era para nosotros. Y si no, siempre podemos presionarla con los niños. El sonido del clic que marcaba el fin de la grabación fue como una bofetada. Me quedé inmóvil, la respiración suspendida. Cada palabra se incrustaba en mí como una aguja rompiendo cualquier resquicio de duda que aún quedara. Ya no era una interpretación, era la verdad desnuda. No sabía qué dolía más, oír la voz de Gabriel planeando aquella manipulación o la frialdad calculada de Camila al hablar de mí como si fuera una pieza de ajedrez. Me dejé caer en la silla. Sentí una mezcla de náusea, tristeza y algo que no esperaba alivio, porque por fin lo entendía todo. No era mi culpa, nunca lo fue. Salí del despacho y me detuve frente a la ventana. El reflejo del sol iluminaba el reloj de Julián en mi muñeca. En ese momento comprendí el sentido oculto de sus palabras: no dejes que nadie viva de lo que tú construiste. Ya no se trataba solo de recuperar lo material, sino de algo más profundo, mi dignidad. Tomé una hoja y escribí una segunda carta, más breve, más directa. Escuché sus palabras. No necesitan explicaciones. Lo único que lamento es no haber entendido antes que la sangre no garantiza respeto. No busquen venganza, aprendan responsabilidad. Dejé la carta junto al contrato de venta y salí. El sonido del reloj volvió a marcar el paso exacto de mi decisión. Cada tic-tac decía libre, libre, libre. Aquella noche, al regresar a casa, puse una vieja radio que tenía años sin usar. Sonaba un programa de relatos llamado Voces de la Vida. El locutor hablaba con tono pausado. Hoy escucharemos una de esas historias emocionantes que nos recuerdan que el coraje no siempre grita. A veces solo susurra. Me quedé quieta con la taza de té en las manos. Era como si el universo se burlara suavemente de mí, narrando mi historia antes de que terminara de escribirla. Reí. Sí, mi historia también era una de esas historias emocionantes, nacida del dolor, pero convertida en fuerza. Esa noche dormí profundamente, pero al amanecer mi teléfono vibró con insistencia. Llamadas perdidas de Gabriel, mensajes. Mamá, ¿qué hiciste? Acabamos de llegar. Hay gente en la casa. ¿Qué pasa? Por favor, contesta. No respondí. Era temprano y el cielo de Sevilla comenzaba a teñirse de rosa. Preparé café, abrí el balcón y respiré el aire frío de la mañana. Había pasado tanto tiempo tratando de ser una buena madre, una buena suegra, una buena abuela, que había olvidado ser simplemente soledad. Y aunque la palabra sonara como tristeza, por primera vez me sonaba a libertad. Esa mañana, mientras el sol se alzaba sobre los tejados, me hice una promesa.
Nunca más entregaría mi paz a quienes no supieran valorarla. Podían tener su viaje, sus excusas, sus lágrimas tardías. Yo tenía algo que ellos habían perdido: autenticidad. La historia aún no había terminado, pero ya no tenía miedo del siguiente capítulo. Porque cuando una mujer deja de pedir permiso para existir, lo que viene después siempre es poder. El teléfono no dejó de sonar en toda la mañana. Gabriel, Camila, números desconocidos, incluso el abogado de ellos. Yo no contesté. Cada llamada era como un eco de una vida que ya no me pertenecía. Pero a las 10, el timbre de la puerta sonó con tanta insistencia que no tuve más remedio que abrir. Allí estaba él, mi hijo. Cabello desordenado, rostro pálido, los ojos llenos de una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Cómo pudiste, mamá?», fue lo primero que dijo, sin siquiera saludar. Su voz temblaba, pero no de tristeza, de orgullo herido. Lo miré en silencio unos segundos antes de responder. «¿Cómo pude? ¿Qué, Gabriel?» «Vender mi casa». «Nuestra casa», corrigió él levantando la voz. «No, hijo, nunca fue tuya, ni legalmente ni moralmente después de lo que escuché». La sorpresa cruzó su rostro. «¿Qué escuchaste?» «Todo», dije simplemente. El color se le fue del rostro. Sabía exactamente de qué hablaba la grabación. La conversación que él y Camila habían tenido meses atrás, planeando el momento justo para hacerme firmar. «Fue un malentendido», intentó justificar. «Hablábamos de formalizar lo que tú siempre quisiste darnos. Yo quería darles amor, no propiedad. Quería un hogar compartido, no una transacción». Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Necesitaba distancia para no romper el hilo de calma que me sostenía. Él me siguió. «Nos dejaste sin techo, mamá. Los niños tienen padres jóvenes, saludables y con recursos. No uses a mis nietos para esconder tus decisiones». El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. La mujer que él había conocido toda su vida, sumisa, callada, conciliadora, ya no estaba frente a él, y lo sabía. Mientras la tensión se congelaba en el aire, un golpe en la puerta nos interrumpió. Era doña Remedios, la vecina del barrio viejo, una mujer de 80 años con la voz frágil, pero la memoria afilada como un cuchillo. «Perdona, Soledad», escuché gritos. No quise entrometerme, pero hay algo que necesitas saber. La invité a pasar. Gabriel la miró con impaciencia. «Ahora no es buen momento», gruñó. «Sí lo es», respondió ella con firmeza inesperada, «porque todo empezó con tu padre». El silencio se volvió aún más denso. «¿Mi padre?», preguntó Gabriel confundido. Doña Remedios asintió. «Esa casa, la que crees que era tuya, no fue un regalo de tu madre. Fue un legado de tu padre, pero no para ti». «¿Qué dice?», pregunté yo, atónita. Ella respiró hondo y continuó. «Julián me lo contó antes de morir. Había dejado un dinero apartado en un fideicomiso para ti, Soledad, con la condición de que si algún día lo usabas sería para algo que te devolviera la libertad, no para tus hijos, no para nadie más». «¿Cómo sabe eso?», dije con la voz temblorosa. «Porque yo fui testigo en aquel trámite. Él no quería que lo supieras mientras viviera para que no discutieran por dinero, pero me pidió que si alguna vez alguien intentaba quitarte lo tuyo, te lo contara». Gabriel se quedó sin palabras. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La casa, el símbolo de mi culpa y de mi generosidad mal entendida, en realidad siempre había sido parte de un plan que Julián había diseñado para protegerme. «¿Lo ves ahora, hijo?», le dije con lágrimas contenidas.
Ni siquiera el destino quiso que esa casa fuera tuya. Era el último acto de amor de tu padre. Gabriel se llevó las manos al rostro. El orgullo se le quebró. No lo sabía, murmuró. Pensé que solo querías castigarme. No, Gabriel, respondí suavemente. Quise enseñarte que no todo en la vida se hereda. El respeto se gana, no se firma. Doña Remedios me tomó la mano antes de irse. Julián estaría orgulloso de ti, dijo sonriendo. Por fin estás viviendo soledad, no sobreviviendo. Después de que ella se marchó, Gabriel permaneció sentado en silencio largo rato. Parecía un niño otra vez confundido, vulnerable. ¿Y ahora qué hago?, preguntó en voz baja. Empieza de nuevo como yo, sin excusas, sin culpas. ¿Y tú? Yo también empezaré, pero esta vez sin cargas. Él asintió con lágrimas que no intentó ocultar. Por primera vez en años no había reproches entre nosotros, solo el peso real de las decisiones tomadas. Camila no lo entenderá, susurró. Entonces será su batalla, no la mía. Esa noche, al quedarme sola, abrí el reloj de Julián una vez más. Dentro aún estaba su carta arrugada por el tiempo. El amor sin respeto es cadena. Por fin entendía su mensaje por completo. Había tardado toda una vida en romper esas cadenas, pero lo había logrado. Apagué las luces y me senté junto a la ventana. La lluvia comenzó a golpear los cristales con suavidad, como si el cielo mismo se limpiara conmigo. Por primera vez desde el puerto no sentí culpa. Solo un cansancio dulce, el que llega después de haber sobrevivido a la tormenta. Habían pasado 3 meses desde aquella mañana en que Gabriel se marchó con la mirada perdida y el corazón deshecho. Desde entonces no volvió a llamar, ni él ni Camila. El silencio que en otro tiempo habría sido una tortura se había convertido en mi refugio. Aprendí a disfrutarlo, el sonido del viento colándose por las persianas, el aroma del café recién hecho, la compañía del reloj de Julián marcando cada hora como si aún cuidara de mí desde algún rincón invisible. Cada día pintaba un poco. Las acuarelas se habían transformado en mi forma de respirar. Dejar que el agua corriera sobre el papel era como dejar que la vida siguiera su curso sin aferrarme, sin controlar. Una tarde recibí una llamada inesperada de Teresa, mi amiga y agente inmobiliaria. Solo hay una exposición benéfica en el Centro Cultural de Triana. Buscan artistas locales que quieran donar una obra. No es competencia, es una muestra solidaria sobre renacer después de la pérdida. ¿Te animas? Al principio dudé. Mostrar mi arte era, en cierto modo, desnudarme ante desconocidos. Pero algo dentro de mí susurró: hazlo. Quizás había llegado el momento de transformar la herida en testimonio. Esa noche, frente al lienzo, supe exactamente qué quería pintar la casa. No como era, sino como la sentí. La fachada dorada por el sol, las ventanas vacías, el árbol del patio aún de pie resistiendo. La titulé Puertas, que se cierran, almas que despiertan. El día de la inauguración, el salón estaba lleno. Gente de todas las edades caminaba entre los cuadros comentando en voz baja. Yo observaba en silencio desde una esquina hasta que una mujer se detuvo frente a mi pintura. Lloraba. ¿Es suya?, me preguntó con un hilo de voz. Asentí. Me recuerda a la casa de mis padres. También la perdí, pero al verla, sentí algo diferente, como si aún estuviera allí esperándome. Nos abrazamos sin conocernos. Y en ese momento comprendí algo. La historia que había nacido de mi dolor ya no era solo mía.
Era parte de esas historias que inspiran las que sanan, no por lo que cuentan, sino por lo que despiertan en los demás. Al finalizar la exposición, un periodista local se acercó. Señora Rivas, ¿podría contarme la historia detrás de su obra? Dudé unos segundos, pero decidí hablar. No mencioné nombres ni detalles, solo emociones. Le hablé del desapego de la libertad que nace cuando uno se atreve a decir basta y del perdón que llega no por debilidad, sino por paz. Al día siguiente mi entrevista apareció en el periódico con el título El arte de cerrar puertas para abrir el alma. No imaginé el impacto que tendría. Recibí cartas, mensajes, incluso flores de desconocidos que decían sentirse identificados. Había mujeres que habían criado solas a sus hijos, hombres que habían perdido hogares o familias ancianos que aún esperaban un gesto de reconciliación. Todos me agradecían por hablar de algo que muchos callan: la traición dentro del amor, el egoísmo disfrazado de afecto. Era extraño. Mi historia, que había comenzado como una venganza silenciosa, ahora se convertía en una de esas historias que inspiran, llenas de cicatrices, sí, pero también de esperanza. Una tarde gris de abril, mientras pintaba en mi pequeño estudio, el timbre sonó. Al abrir la puerta, lo vi. Gabriel. Más delgado, con barba descuidada, los ojos cansados, pero con una expresión que no le conocía: humildad. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí. Nos sentamos frente a frente como dos desconocidos que habían compartido demasiadas vidas. Sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Esto es para ti. ¿Qué es? Una carta. De Camila. La abrí con manos temblorosas. Era una disculpa sincera, sin adornos. Elena, perdóname. No supe entenderte ni valorar lo que nos diste. Perder la casa nos mostró lo que realmente importa. Estoy en terapia. Ojalá algún día aceptes visitarnos, no por obligación, sino porque lo desees. Las lágrimas cayeron sin permiso. No de tristeza, sino de alivio. No necesitaba que me amaran, solo que me comprendieran. Camila cambió mucho, continuó Gabriel. Y yo también. He aprendido más en estos meses que en toda mi vida. Entendí que tu silencio fue la lección más dura y la más justa. Lo miré fijamente. Por primera vez no vi al hijo que me debía algo, sino al hombre que había aprendido a perder sin destruirse. Te perdono, dije al fin con voz suave pero firme. No porque lo merezcas, sino porque quiero seguir viviendo sin peso. Gabriel se levantó y me abrazó. Fue un abrazo largo, sin palabras, donde el pasado se disolvió poco a poco. Semanas después lo visité. Su nueva casa era modesta pero cálida. Camila me recibió con un gesto nervioso. Los niños corrieron a abrazarme y por primera vez nadie intentó dirigir la escena. Todo fluyó con naturalidad. Cenamos juntos. Hablamos poco de lo ocurrido. El perdón, entendí, no necesita explicación, solo coherencia. Cuando me despedí, Gabriel me acompañó hasta el coche. Volverás pronto, quizás. Pero recuerda, hijo, esta vez no me esperes para resolver tu vida, solo para compartirla. Él sonrió. Prometido. Esa noche, de regreso en mi apartamento, encendí una vela junto al reloj de Julián. El tic-tac seguía igual, pero ahora sonaba distinto. Ya no era un recordatorio de lo que perdí, sino del tiempo que aún me quedaba para vivir plenamente. Tomé mi cuaderno de notas y escribí: hay batallas que no se ganan con gritos, sino con silencio. Hay heridas que no cierran con disculpas, sino con evolución. Miré por la ventana, la ciudad dormía, pero dentro de mí algo se encendía. Un deseo nuevo: enseñar.
Contar mi historia no como una advertencia, sino como una invitación a despertar. Y tú que me escuchas ahora, ¿qué harías si la vida te ofreciera una segunda oportunidad para empezar sin miedo? ¿La tomarías o mirarías atrás? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu me gusta y suscríbete, porque aún quedan muchas historias que inspiran sobre mujeres y hombres que aprendieron que nunca es tarde para renacer. El tiempo tiene una manera curiosa de curar lo que parecía imposible. A veces no borra las cicatrices, pero las vuelve parte del paisaje. Eso fue exactamente lo que ocurrió conmigo. Habían pasado 6 meses desde aquella cena en casa de Gabriel. 6 meses de calma, de conversaciones sinceras, de encuentros sin máscaras. La vida poco a poco había vuelto a su ritmo. No igual que antes, sino mejor, más pausado, más auténtico. Cada mañana comenzaba con un ritual café, una breve oración de gratitud y una hora para pintar. El arte se había convertido en mi nueva forma de rezar, de hablar con la vida sin pedirle nada. Pintaba flores, calles de Sevilla, al amanecer retratos de mujeres mayores con miradas fuertes. Todas de algún modo eran reflejos de mí misma. Una tarde de domingo, mientras organizaba mis lienzos, recibí una llamada del Centro Cultural de Triana, donde meses atrás había expuesto mi obra. Señora Rivas, su cuadro Puertas, que se cierran almas que despiertan, fue elegido para una muestra itinerante en Barcelona y Valencia. Queremos incluirlo en una sección llamada Mujeres que Inspiran. Sonreí. Nunca imaginé que aquel cuadro nacido del dolor acabaría viajando por el país como símbolo de fortaleza. El destino tenía un sentido del humor especial. A veces lo que uno pinta para sanar termina curando a otros. A los pocos días me invitaron a dar una charla breve durante la inauguración. El título que me propusieron fue simple: ¿Cómo transformar la pérdida en libertad? El día del evento, el auditorio estaba lleno. Mujeres de cabello gris, matrimonios mayores, jóvenes curiosos, todos atentos. Cuando me entregaron el micrófono sentí el mismo temblor que sentí aquella primera vez en el puerto con las maletas a mis pies. Solo que ahora no había miedo, había propósito. Hace un año pensé que mi vida se había terminado. Había dedicado todo lo que era a mi familia, a mi hijo, a los demás. Y un día me di cuenta de que al hacerlo me había borrado a mí misma. Las miradas se fijaron en mí. Algunas cabezas asintieron. Continué. Vivir para otros no es malo, pero cuando olvidamos quiénes somos, el amor se convierte en deber y el deber en cadena. Perdonar no fue fácil, no fue una flor en el camino, fue un laberinto. Pero aprendí algo: el perdón no borra el pasado, lo transforma. El público guardó silencio, un silencio lleno de respeto. Y por primera vez sentí que cada lágrima que había derramado tenía un sentido. Al finalizar la charla se me acercó un hombre de unos 70 años. Tenía los ojos húmedos. Su historia me recordó a la mía, dijo. Mi hija no me habla desde hace 3 años, pero al escucharla he decidido escribirle una carta esta noche. Le tomé la mano. Eso es lo que la vida espera de nosotros, que nos atrevamos a dar el primer paso aunque no sepamos si habrá respuesta. Nos abrazamos. En ese instante comprendí que mi historia había trascendido. Ya no era solo mía, era de todos los que habían amado demasiado, sufrido en silencio y decidido volver a levantarse. Semanas después, viajé a Barcelona para ver mi cuadro en la nueva exposición. Era una galería pequeña con paredes blancas y luz cálida.
Debajo de mi obra un cartel decía: Soledad Rivas, 63 años, pintora autodidacta. Su historia nos recuerda que la dignidad es una forma de amor. Leí esas palabras varias veces sintiendo cómo un nudo de emoción me apretaba la garganta. No por orgullo, sino por gratitud, por todo lo vivido, incluso lo doloroso. Porque sin el rechazo, sin la traición, sin el puerto, no habría llegado aquí. De regreso en Sevilla, Gabriel me esperaba en el aeropuerto. Ya no había distancia entre nosotros. Su mirada tenía esa mezcla de respeto y ternura que siempre soñé ver en él. ¿Cómo estuvo la exposición?, preguntó mientras cargaba mi maleta. Hermosa, respondí, y liberadora. ¿Y qué se siente ver tu nombre entre las mujeres que inspiran? Sonreí. Se siente merecido. Rió suavemente y durante el camino a casa hablamos de todo, del trabajo de los niños, de los nuevos proyectos. Por primera vez conversábamos como iguales sin el peso del pasado entre nosotros. Una semana después, Julia, mi nieta, me pidió que fuera a hablar a su escuela. El tema Mujeres Valientes. Acepté. Los niños me escucharon atentos mientras les contaba con palabras sencillas que la valentía no siempre se muestra gritando ni peleando, sino resistiendo con el corazón abierto. Al final, Julia me abrazó y dijo: Abuela, tú eres mi heroína. Aquella frase valió más que cualquier premio, cualquier exposición, cualquier disculpa. Esa noche, en mi balcón, el cielo estaba claro. Miré las estrellas y pensé en Julián. Le hablé en silencio como solía hacerlo cuando necesitaba fuerzas. Lo logré, amor. Me perdoné. Y al hacerlo, también los liberé a ellos. El reloj marcó las 10:15, la misma hora de aquel día en el puerto. Pero esta vez el tiempo ya no estaba detenido. Corría libre igual que yo. Querido oyente, si llegaste hasta aquí, gracias. Esta no es solo una historia de una madre y un hijo. Es la historia de todos los que alguna vez dieron demasiado, olvidando que merecían algo también. A veces, la vida nos arranca lo que creemos imprescindible, solo para devolvernos lo esencial. No temas cerrar puertas, porque cada final bien vivido abre un nuevo comienzo. No temas al silencio, porque ahí es donde el alma aprende a hablar. Y sobre todo, no temas perdonar, porque el perdón no es rendirse, es recuperar el poder sobre tu propia historia. Antes de despedirme, quiero invitarte a algo. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón. Si alguna vez te sentiste invisible y volviste a levantarte, déjame un me gusta y suscríbete, porque aquí seguimos compartiendo historias reales, historias que curan, que enseñan, que te recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el amor verdadero, el más profundo de todos, empieza por uno mismo.